Muy buenas noches, el placer de recibirlos de nuevo en esta idea del sistema bursátil que se llama Comprovendo. Un placer recibirlos en esta gran institución. Señores, la semana pasada le pedimos mucha participación a ustedes y nos ayudaron. Como la onda estaba medio negativa, se nos ocurrió preguntarles a qué le tenían más miedo, si a Donald Trump, si al Deutsche Bank o a la suba de tasas de la Fed. ¿Y saben qué? Ganó la suba de la tasa de la Fed. Y por mucho. Por lo tanto, hoy le dedicamos parte del programa a eso. ¿A qué nos puede pasar a nosotros si, como parece, y todos los caminos indican que la Fed termina subiendo la tasa en diciembre? ¿Eso nos dará certidumbre y finalmente terminaremos con esta duda y empezará el mercado en serio? ¿O será el comienzo de una etapa completamente distinta? Nos va a ayudar José Ciaba Serrate. Con Santiago Roca van a conversar precisamente sobre eso, sobre cómo viene el mundo y si va a seguir soplando a favor nuestro. Por favor que siga. Lo vamos a discutir con José Ciaba. Después vamos a tener un economista, Fernando Marengo, del estudio Arriazu, porque queremos justificar si tener bonos hoy con la macro argentina se justifica y si tener acciones hoy con la micro argentino se justifica. Vamos a tratar de hacer un mix, porque finalmente el mercado de capitales sirve para eso, exterioriza de cómo le va a la República Argentina. También vamos a hablar con un operador de mercado, Alexis Shuberov. ¿Para qué? Para tratar de ver las oportunidades de corto plazo también. No por discutir mucho a largo plazo, nos perdemos los negocios de corto plazo. Una semana, señores, donde la Argentina también emitió deuda, entonces no puede faltar Paula Prenro. Voy a cerrar el programa con ella para ver si nos conviene seguir ahorrando en pesos de corto plazo, ¿sí?, con letras y demás, o posicionarse en estos bonos largos que está emitiendo la República Argentina, tanto en pesos como en euros, diversificar en moneda, como se llama. Y también los vamos a hacer participar, así nos ayudan para el próximo programa. ¿Por dónde cree que va a venir la reactivación argentina? ¿Por la obra pública? Con lo cual hay que invertir en proveedores de la obra pública. El motor del crecimiento argentino va a ser la construcción, por lo tanto habría que invertir en proveedoras de la construcción, o va a seguir siendo el sistema financiero gran parte de los que se llevan muchas utilidades, por lo tanto hay que apostar a ese sistema, al sistema bancario. Queda hecha esta encuesta. ¿A qué sector hay que apostar que va a ser el dinamizador de la economía argentina? Señores, muchas pretensiones para el programa de hoy, así que no pierdo más tiempo, empezamos de esta manera. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Bien, gracias Claudio, y vamos a hablar un poco de mercados internacionales. Para eso lo convocamos nuevamente a José Ciaba Serrate. ¿Qué tal, José? Muy bien, ¿cómo estás? Realmente el escenario que nos plantea el 8 de noviembre se allanó el camino. Estamos viendo, ¿sí?, en buena medida, porque yo creo que se despejó lo que iba a ser muy complicado, que iban a ser estos tiempos. Sobre todo con quizás un buen desempeño de Trump en lo que mejor sabe hacer, que es la parte mediática, que era lo que cabía esperar, y sin embargo resultó un fracaso importante, y ahora esa figura que parecía un ganador inevitable, a pesar de las barbaridades que decía, se ha detenido, ¿no? El que parecía un ganador nato, que iba a doblar el codo en este último tramo final de la campaña, iba a complicar enormemente a Hillary, en cierta medida se ha complicado solo. Sus chances han disminuido, yo no diría que desaparecen, porque después también de las sorpresas que han deparado las encuestas en todo el mundo en distintas ocasiones, todo el mundo va a querer ver acá, contar primero los votos y después quedarse tranquilo. Ahora, el escenario de la economía americana en el último tramo de Obama muestra equilibrio, muestra empleo casi completo. Esto nos condiciones laborales han mejorado, sí, eran más pujantes a principio de año quizá que ahora.
lo cual también le ha permitido a la Fed dejar correr un poco más las cosas. La elección estaba en el medio, la elección es el 8 de noviembre, la reunión próxima de la Fed es el 2 de noviembre, no hay antecedentes de una suba de tasas en el mismo mes de la elección. Todo ha quedado un poquito para diciembre y es probable que si las cosas no se desarreglan, en diciembre la Fed pueda, como en diciembre del año pasado, hacer otro ajuste, un cuarto punto. Eso es lo que está en planes. ¿Eso crees que le va a pegar al mercado americano? Yo creo que si finalmente la Fed lo ejecuta en estas condiciones, tal vez hasta lo ayude, ¿no? Pero no lo sabemos, falta bastante tiempo. Hay muchas cosas endebles y el mercado tiene quizá la costumbre también de fingir debilidad antes de esa fecha y a lo mejor logra disuadir a la Fed. Pero me parece que lo lógico es pensar que esta vez la Fed va a gatillar un cuarto de punto, que eso va a servir como una señal de confianza para la marcha de la economía. Y entonces va a terminar siendo, me parece, más provechoso que un elemento negativo. La tasa va a seguir estando en un nivel muy, muy bajo. Y a lo mejor, digamos, terminamos bien el año, yo creo que vamos a terminar mucho mejor que lo que imaginábamos cuando veíamos un Trump un poco arrollador, o los mismos problemas que tenían Hillary Clinton, que son muchos, que han quedado en segundo plano por toda esta dinámica que se gestó alrededor de Trump, que es muy negativa. José, ¿vos pensás que el escenario internacional, con Putin haciendo lo suyo, con el Brexit que empieza el año próximo con May, y esto nos llevará quizás a los problemas que siguen teniendo los bancos en Europa, algún estallido como lo en Alemania, como que se diluyó un poco lo que es el banco más importante de Alemania, ¿no? Sí, y esto con Trump era cartón lleno y era realmente muy complicado. Sin Trump luce un poco más manejable. ¿Eso el Brexit, quizás, esta sorpresa del referéndum, me parece fue como un baldazo de agua fría y a lo mejor ha descomprimido una situación que parecía tener una dinámica arrolladora de avance del populismo y de la insatisfacción en Gran Bretaña, en Europa. Fíjate que en Europa las cosas se han calmado. Vamos a tener elecciones en Europa, en Francia, en Alemania, o sea que eso va a ser importante. Pero una cosa era al timón de los Estados Unidos, un improvisado, un audaz, exitoso, o decir, un Trump presidente. Y otra cosa es si preservamos de alguna manera el status quo, por lo menos una base conocida, y después tenemos que resolver muchos otros problemas que van a seguir estando allí, que están hace bastante tiempo, que se han agravado, y que va a haber que resolver, ¿no? Pero el escenario que parecía más complicado creo que se ha corrido a un lado y eso, a mi juicio, amerita una visión relativamente optimista. ¿El petróleo cómo juega dentro de la economía mundial en este nuevo paradigma? Vemos que la reunión de Arabia Saudita decidieron bombear menos y el precio del petróleo está mejorando, está en un rango, por lo menos no pasó los 51, pero también hay algunos comentarios que en el 2017 puede llegar a $65 el barril. Bombea mucho, hay mucho autobombo y mucho de bombo. Yo te diría que se habla mucho, la producción ha seguido creciendo. Hay mucho petróleo, lo cual unos años atrás ¿poco consumo? Era una bendición. Yo creo que el consumo crece lentamente, quizás no al ritmo que pensábamos antes. Hay mucha oferta. Algo se ha restringido la oferta, hace falta restringirla más si uno quiere precios por arriba de $50, eso ha quedado claro. También es verdad que el shock que podía suponer para muchos productores de una caída tan brusca del precio del petróleo se ha ido absorbiendo. Yo diría que estamos en una situación intermedia donde el precio del petróleo permite a la economía avanzar un poco más fuerte, pero aún así lo que uno a priori pensaba que podía ser un gran impulso, uno ve que no se produce porque evidentemente hay otras dificultades o hay otras cosas que no funcionan más allá de lo que es energía. ¿Vos pensás que este superdólar que se puede ir afianzando con la llegada de Hillary puede embarrar un poco la cancha europea? Porque en el corto plazo, si tenemos un superdólar, quizás no tengamos suba de tasa. Pero como el dólar entonces, y de las dos cosas juntas se darían una suba, te diría, mucho más potente que la que piensa la Fed. El dólar ha subido en estos últimos tiempos casi un 2,5. Si uno piensa que una suba del dólar es equivalente a una suba en las tasas de interés en una relación de 1 a 10, te diría que la suba de un cuarto de punto ya está metida a través de la suba del dólar. Pero el dólar es volátil, no se queda quieto como la tasa de interés,
que la Fed le instala y la deja. Entonces ahí hay que calibrar, y eso ha sido una tarea delicada, porque la Fed no puede apretar de más, y el apretón monetario no viene solamente por el lado de la Fed, viene también por el lado del mercado de monedas, viene por el lado de la aversión al riesgo y la reacción que tengan los inversores. Esto ha sido bastante difícil de manejar. Creo que la Fed está un poco más tranquila por una característica que quizás es negativa, y es que el mundo parece haber entrado en un régimen de menores revoluciones, de menos potencia, con una tasa natural más baja, y eso requiere tasas de interés más bajas. Y quizás no requiere la suba de tasas que tiene prevista la Fed cuando cada 3 meses nos anuncia sus proyecciones a largo plazo. Lo que hemos visto que cada vez la han ido bajando, y entonces quizás la Fed en otro momento hubiera pensado que estaba en una situación de offside, quedándose atrás con el ajuste de tasa, que tenía que darle un poco más de velocidad. Me parece que ahora con un cuarto de punto se va a quedar tranquila, con un cuarto de punto mirando qué es lo que sucede. Si el dólar se afianza mucho, si eso sucede ahora, a lo mejor no hay suba de un cuarto de punto. Y si queda un dólar más alto, a pesar de la suba de tasa de interés, las tasas van a quedarse como están por mucho tiempo. Por lo menos hasta ver mejorías más sólidas en Estados Unidos y en el resto del mundo. El efecto dominó para la Argentina lo que le pasa a Brasil, lo que le puede pasar, por ejemplo, a China, que también China ha bajado un poco el consumo. Sí, sí. Esto se le han caído las exportaciones un 10%, eso ha tenido un impacto. Yo te diría que en esta circunstancia, hasta ahora, no ha habido un efecto muy negativo sobre los créditos dudosos o de baja calidad, que es más o menos el club donde entramos nosotros. Y entonces esta transición que estamos viendo estos días es bastante suave. Hay algún paso atrás en muchos activos, sobre todo los de más duración, pero no es una cosa complicada. Cuando estemos más cerca de la fecha de suba de tasas, si es que nos va quedando claro que eso va a suceder así, a lo mejor hay que ajustarse un poquito más el cinturón. Pero en principio hay una lectura, no solo hacia Argentina o hacia la región o los emergentes, hacia, te diría, casi todos los riesgos crediticios, hay una lectura relativamente favorable. En cierta medida eso es compatible con una idea de que la economía no estaba tan mal como se pensaba, de que la suba de tasas refleja esa percepción por parte de los bancos centrales, y si la suba de tasas procede con éxito, una vez que quede de lado, a lo mejor cualquier tropezón que tengamos en el medio lo podamos recuperar. En tu último raid de que viajaste en estas últimas semanas, ¿qué encontraste para contarnos de positivo o de negativo? Bueno, el mundo tiene una cierta desorientación, un malestar que uno ya lo ve a la distancia, no hace falta verlo muy de cerca para confirmarlo. Te diría que había una enorme expectativa lógica por lo que puede suceder en las elecciones de Estados Unidos, y me parece que hay un cierto alivio también al ver, digamos, quizá este proceso tiene una característica extraordinaria, y es el hecho de que Trump ha ascendido a una velocidad tan rápida, tan vertiginoso, todo el proceso, que la verdad que queda claro antes de votar de que el remedio populista es peor que la enfermedad. Quizás no porque uno analice el populismo en sí, pero sí por el portador o el portavoz, que es Trump, se está destruyendo. Fue como una estrella fugaz, con un triunfo impensado en la interna republicana y con un ascenso muy grande y apuntalado para el Brexit, etcétera. Pero casualmente esa misma velocidad haga que el votante lo piense 2 veces y prefiera algo más conservador a un salto al vacío de la mano de un improvisado tremendamente. Ahora, la política en Estados Unidos está devaluada también, ¿no? Y la política, porque uno tiene que examinar toda la campaña, claro. Tiene que pensar en Sanders, hay una serie de fenómenos que no se limitan a Estados Unidos, pero que a uno no lo sorprende tanto en Europa, porque Europa tiene más una tradición, si vos querés, anticapitalista o con resabios anticapitalistas fuertes. En Estados Unidos el cambio es muy sorprendente, sobre todo si uno piensa en la gran expectativa que generó Obama en su momento, ¿no? Entonces, claramente las cosas no están bien, va a haber que darle una solución a esto, pero el 8 de noviembre lo que se puede hacer es mantener el status quo, y después se verá más adelante en qué otras teclas hay que tocar para que la gente se sienta mejor y no dilapide el voto en candidatos que en el fondo uno los examina y muy rápidamente ve lo endebles que son.
Contame un poquito para despejar un poco también las dudas que ya no hablan del Deutsche. El Deutsche tiene una cartera muy magra, ¿no? Y otra muy oscura. Tiene una cartera de derivados siempre. Claro, derivados ahí está con problemas. No está claro cuál es el modelo de negocios hoy viable. El Deutsche, porque era muy fuerte en banca de inversión, ha tenido que replegarse, ha perdido negocios y la situación en la que está no es la mejor para dedicarse a ese rumbo. Sigue siendo el primer banco alemán y Alemania sigue siendo un país enormemente solvente. ¿Lo están defendiendo, lo están apoyando? No necesariamente, no, pues quizá porque no hace falta, tampoco hay una corrida ni nada. Pero está en una situación a media agua y como Europa prefiere darle largas al asunto, uno ve los bancos italianos, los bancos portugueses con problemas visibles que se siguen sin corregirse. Y o sea, no va a ocurrir lo de Lehman en Estados Unidos. Esto no es Lehman, esto lo sumo es UBS, el año 2009, es decir, a lo sumo va a haber que capitalizar a Deutsche Bank, quizá licuando a los accionistas actuales, va a haber que cortar costos, esto ya se ha anunciado, va a haber que liquidar activos y me parece que va a haber que tener un plan de negocios para Deutsche que lo vuelva a poner al ruedo, pero primero va a haber que hacer alguna. En toda esta conversación que estamos manteniendo, te noto muy positivo, muy optimista. Es posible, sí. Me parece, quiero ser realista, digamos, más que optimista. O sea, si uno pensaba al haber caído Trump, eso te da un poco... Ese era el elemento más complicado que uno veía al empezar el año, claramente. Y después del Brexit, más todavía. Pero el Brexit generó una alerta temprana. Termina siendo bueno, aunque va a ser complicado para Gran Bretaña. Fíjate la elección que se produce después en España y cómo el avance de Podemos y todo eso queda frustrado. Fíjate cómo los partidos nacionalistas que estaban ganando espacio, hicieron una cumbre muy grande en Viena antes de Brexit, se han calmado y te diría que ahí hay una mejoría como para pensar, no vamos a patear el tablero. Patear el tablero en estas condiciones de fragilidad es lo peor que uno puede hacer. Y ese era el escenario, digamos, pesimista o fuertemente pesimista, y ese tenía un individuo a la cabeza, su propio Napoleón, que era Trump. Esperemos que termine la elección, saquémonos eso de encima, pero tengamos claro que acá hay un problema que resolver y en ese sentido Trump ha sido el emergente de un descontento, pero no, la derrota de Trump eventualmente no es la solución al problema. ¿El 2017 será de tasas bajas? Bueno, es posible. Yo creo que vamos a tener tasas bajas por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Sí. José, gracias por haber venido y nosotros pasamos a Claudio Suchovicki. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Seguimos en este Comprovendo y vamos a una mirada macroeconómica, pero no tanto. Primero lo presento, Fernando Marengo, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Uno de los grandes estudios de economía de la Argentina, del doctor Arriazu. Tucumanos ustedes, ¿vos también tucumano? También tucumano, sí. Ya llevo casi la mitad de la vida en Buenos Aires, pero tucumano también. Sí, sí. Mira, este programa básicamente está pensado, al menos, para todos los que ahorran o quieren ahorrar o tratar de incentivar a ahorrar en bonos o acciones. Sí. Entonces, te empiezo desde la macro. Para aquellos que ahorran en bonos, que hoy tienen bonos argentinos, en pesos o en dólares o lo que fuera, la macro Argentina hoy, ¿lo justifica o estoy metido en un nivel de riesgo que no me doy cuenta? Argentina todavía tiene niveles de tasa de interés, digamos, está pagando un riesgo sobre los países de la región que es elevado, y yo creo que las medidas que está tomando el gobierno desde que asumió van en la dirección correcta. En algunos campos en particular, por ahí uno pediría un poco más de, digamos, ajustes más veloces, pero creo que todavía Argentina está pagando una sobretasa respecto a países de la región que es conveniente estar en Argentina. ¿No te preocupa el nivel de endeudamiento, ni deuda PBI, ni nada de eso todavía? De corto plazo no, de mediano plazo yo creo que si no se toman algunas medidas fiscales en el próximo año y medio, 2 años, digamos, después de las elecciones, puede empezar a ser preocupante, pero en el corto plazo no.
La mayoría de todos destacan precisamente como el riesgo argentino, lo hacen los organismos multilaterales también, este déficit fiscal que tiene la Argentina. Percibimos, comparto contigo, que van en algún camino eliminar subsidios y demás, quizás podemos discutir, como decías, la velocidad. El tema es cuánto, que ustedes siguen la macro, cuánto tienen las manos libres para poder hacerlo desde el punto de vista que tienen el poder político para hacerlo, en poder ajustar ese déficit, y cuánto necesitan construir ese poder político, por lo tanto dejan el déficit después. Cuando uno ve el gasto público agregado, nación, provincia y municipio, uno ve que no hay tanto lugar de donde hacer ajuste fiscal, digamos. Si uno se fija, el principal gasto a nivel agregado, nación, provincia y municipio, es gasto en personal, el segundo es jubilaciones, el tercero intereses de deuda, y recién en cuarto orden vienen lo que son subsidios económicos, digamos la contraparte de las tarifas. A ver, yo creo que lo que tenés que lograr acá claramente es, en parte, mejorar la recaudación impositiva, no con mayor presión, sino ampliando la base. Lo segundo que tenés que lograr es más crecimiento. Lo tercero que tenés que atacar fuertemente es un tema de eficiencia de ese gasto, digamos que el gasto sea productivo o no improductivo. Y después creo que hay algunas medidas fiscales que sí se pueden tomar. Pero si tenemos en cuenta qué es lo que está pasando este año puntualmente con el tema de los subsidios económicos, todo lo que es contraparte de tarifas, digamos, tuvimos la bendición que el precio internacional de importación del gas cayó fuertemente. Tenemos que tener presente que el precio implícito en las importaciones de gas de Argentina a principio del año pasado estaba en torno a los $14 y actualmente está en torno a $3,50. O sea, que podríamos decir que parte del ajuste, entre comillas, de subsidios se hizo gracias a la baja del precio internacional. Es un buen punto porque nuestras materias primas que exportamos, y eso explica balanza comercial positiva después de bastante tiempo, no cayeron tanto. Exactamente, a ver, los precios de las materias primas de exportación, básicamente cereales y oleaginosas en el caso argentino, son precios que si bien tuvieron un nivel más alto este año, ahora están en niveles similares al promedio del año pasado. Lo que tenemos a favor, pensando en Argentina puntualmente este año y el año próximo, es que se espera una cosecha mucho más grande, fundamentalmente en maíz, que además el maíz tiene la particularidad de ser intensivo en capital, con lo cual para sembrar una misma hectárea de maíz y de soja necesita más capital para el maíz, con lo cual tenés un sector agropecuario que ya está invirtiendo, y el año que viene, a pesar de que los precios pueden ser similares a los del año pasado, con mayor volumen al país le va a generar un mayor poder de compra. Bueno, me estás levantando el ánimo, entonces desde el punto de vista de renta fija, de deuda, estamos para sostener todavía. Te llevo a la renta variable, que es comprar participación en compañías, en empresas. Ahí necesito que crezca la economía real, cosa que estamos todos esperando hace tiempo. Dame optimismo por ahí, a ver si se puede. A ver, yo creo, cuando uno piensa crecimiento económico a largo plazo, básicamente el crecimiento a largo plazo te lo explica qué pasa con el empleo, qué pasa con el capital, la inversión y la productividad. Ahora, cuando uno piensa en crecimiento de corto plazo, lo que impulsa el crecimiento de corto plazo es la demanda. Entonces uno tiene que analizar cuáles son los factores determinantes de demanda de corto plazo. Y ahí básicamente podés identificar la situación internacional, digamos la situación de tus socios comerciales, qué pasa con movimientos de capitales, qué pasa con precios internacionales, que es lo que hablamos antes, y qué pasa con la política monetaria y fiscal. Si uno analiza los impulsos, a ver, la situación de Brasil, si bien venía cayendo fuertemente, se estabilizó. Y cuando uno ve qué está pasando con confianza del consumidor e incluso confianza industrial, los últimos meses está creciendo y está a niveles interanuales positivos, lo cual está indicando que la demanda se está recuperando en Brasil, lo cual nos permitiría de alguna forma volver a colocar productos argentinos allá, pero al mismo tiempo tuvo un fuerte ingreso de capitales que le generó una apreciación del real. Entonces, si vemos el tipo de cambio pesos contra el real, ganamos competitividad por tipo de cambio. Lo segundo que vemos, movimiento de capitales. Argentina tuvo un gran ingreso de capitales desde que se solucionó el conflicto con holdouts. Salieron a colocar deuda tanto gobierno nacional como provincial como empresas. Parte de eso fue a reestructuración de deuda, al pago de holdout, pero otra parte quedó financiando gasto doméstico, así que también aparecería como expansivo. Después tenemos precios internacionales, lo que dijimos antes, los precios no están empujando, pero el volumen de la cosecha por la respuesta del sector agropecuario a la baja de retenciones va a hacer que el valor de la cosecha, precios por cantidad, sea mayor a la última campaña.
Después tenemos un banco central que finalmente empezó a bajar su tasa de interés. En las últimas licitaciones la dejó estable, pero viene bajando tasa de interés, lo cual también ayuda a expandir demanda agregada. Incluso cuando uno ve qué pasó con crédito del sistema financiero, el dato de agosto y septiembre resultaron expansivos y en líneas orientadas a consumo. De hecho, algo a favor tiene porque credibilidad en el peso ganó. O sea, el Banco Central cumplió parte de su rol porque la gente o los inversores apostaron a bonos a 7 años en pesos. En pesos. Y después el último factor, la política fiscal, donde la política fiscal creo que el gobierno se asustó con la profundidad de la recesión del segundo trimestre y decidió expandir por el lado fiscal con obra pública, que la obra pública ya se empieza a ver, digamos, se venían viendo el incremento en las licitaciones, pero lo que se empezó a ver ahora, el indicador de construcción del mes de agosto, con un primer incremento interanual en el subrubro asfalto, y asfalto es toda obra pública. Entonces, en la medida que estas licitaciones se vayan concretando, también te va a generar crecimiento económico. Con lo cual, pensando en el crecimiento económico a corto plazo, yo creo que el peor momento de Argentina transcurrió en el mes de julio, y que agosto y septiembre estamos, obviamente no en un boom, pero en un proceso de recuperación marginal. Y por otro lado, digamos, creo que lo que se tiene que empezar a plantear el país es el crecimiento de mediano plazo, donde el crecimiento de mediano plazo no va a depender de la demanda, sino va a depender básicamente de qué le pasa a tu capacidad productiva. Digamos, y eso está mucho más relacionado con inversión y cómo haces para financiar la inversión que necesita Argentina. Y ahí sonaste mucho menos entusiasta, al menos que en las dos descripciones que hacías antes, de deuda y de corto plazo. Creo que eso está descontado y para la mayoría de los inversores que nosotros estamos tratando de plantear este diálogo para ellos, es como que el horizonte de corto plazo es bueno. Ahora, ¿cómo hacemos para trascender en el largo plazo? Es esa productividad que todavía decís que no logramos. A ver, si uno piensa el crecimiento de mediano plazo, Argentina tiene que aumentar su capacidad productiva. Para aumentar la capacidad productiva, dado que ya tenemos, digamos, una población y sabemos más o menos cómo será el crecimiento del empleo durante los próximos años, va a depender básicamente de la inversión en stock de capital y de la productividad, de la mano de obra y del stock de capital. El desafío que tiene Argentina por delante es lograr el financiamiento para ese nivel de inversión que nos permita crecer al 4,5% de manera tal de ser exitoso en reducir la pobreza del 33% a niveles inferiores al 10%. Ahora, para eso necesitas crecer durante un periodo largo de tiempo arriba del 4% del PBI. El nivel de inversión asociado te demanda financiamiento y el financiamiento puede ser o doméstico o externo. Ahora, el financiamiento externo, la limitante que tiene, que todo lo que me financie externamente es déficit en cuenta corriente. Y el mercado se asusta con el déficit en cuenta corriente, con lo cual cuando el déficit es muy grande me deja de financiar y me interrumpe el proceso de crecimiento. Entonces lo que hay que generar es un ahorro doméstico, pero digamos con una expansión del mercado de capitales locales. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Parte puede ser repatriación de capitales, que puede estar asociada al blanqueo, parte puede ser endeudamiento externo, pueden ser de distintas formas, pero lo que hace falta en Argentina, y creo que el desafío más importante, es desarrollar un mercado de capitales que nos permita financiar ese stock de capital que nos permita crecer para reducir la pobreza. Suscribo cada palabra que estás diciendo y ahora te retruco la pregunta final entonces. Todo esto que describís, y te tocó estudiar varios procesos económicos y seguirlos, no solo de la Argentina, sino del mundo. ¿Crees que puede llegar a pasar? O sea, ¿apostarías, le dirías a tus hijos, esta vez creo que va o va a ser de vuelta corto plazo? Muchos países siguieron este proceso, el más cercano a nosotros, Chile, a partir de mediados de los 80, siguieron este proceso, con un déficit en cuenta corriente que se logró financiar, generó crecimiento, hasta tener una tasa de ahorro y financiar en parte el desarrollo de la economía peruana. En el caso puntual de Argentina, yo lo planteo en los siguientes términos. Digamos, Argentina llegó a una situación como la que tenemos hoy, después de un deterioro de 70 años. Y lo que hay que hacer es cambiar una dinámica de 70 años. No son los últimos 10, los últimos 15, los últimos 20. Son los últimos 70. Creo que se puede hacer, definitivamente creo que se puede hacer, y creo que por eso todos seguimos acá en Argentina. Fernando, un placer tenerte aquí en este Comprobendo. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina.
El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. El 12 de noviembre, asesorate gratis con un escribano. Entre las 10 y las 13 en Avenida Callao 1542. También protege tu vivienda gratis. Cuida lo tuyo. Las asesorías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Claudio. Y bien, vamos a darle un poco de sintonía al mercado. Un mercado que viene lateralizando, mirando elecciones de Estados Unidos, lo doméstico, la inflación, la tasa de interés. Pero hoy lo tenemos de invitado, ¿sí? Alexis Subaró. ¿Cómo te va, Alexis? Bien, gracias por haber venido. Gracias, Santiago, por invitarme. Bueno, interesante ver los mercados desde lo que venimos mirando de acá a fin de año, ¿no? Y esto es, ¿están adelantados los mercados? ¿Tienen futuro? Mirá, en el caso de, yo separaría un poco las regiones, lo que es América Latina y Argentina va por un camino, los mercados centrales están por otro. En este momento se nota bastante la diferencia y si te fijas en la semana los mercados de afuera fueron un poco más bajistas de lo habitual, mientras que nuestro mercado sostuvo mucho mejor de lo que se esperaba. Ahora, en base a tu pregunta, bueno, la sensación que muchos de los que estamos acá adentro tenemos es que el mercado, por supuesto, adelantó un poco las expectativas. Muchas empresas han valorizado ya sus niveles de precio y da la sensación de un mercado mucho más pausado por las acciones tradicionales, con un volumen bastante achatado que no se desenvuelve y más expectante. Digamos que la parte de expectativa ya la cumplimos. Ahora entramos en una parte un poco más expectante con algunas noticias externas, como bien vos dijiste, que pueden jugar a la región, como son las elecciones americanas. Recordá que la semana que viene entramos en una fecha de liquidación de posiciones por los vencimientos de opciones. La liquidación de opciones. La liquidación de opciones. ¿Que juega mucho en el mercado? Y yo creo que sí, el mercado impacta bastante, digamos. ¿Qué tenemos? No necesariamente negativamente en precios, sino traba la operatoria. Tenemos al Banco Galicia, ¿no? GEGAL, mirá, con mucho operatoria. No tanto, Galicia redujo con respecto a lo que fue en otros momentos, la operatoria APBR. de opciones está bastante tranquila. APBR es la más movida y te diría que la última semana hubo un poco más de movimiento en los lotes de comercial, pero básicamente tenés toda la liquidación de ejercicios de APBR que va a ser bastante movida, ¿no? Porque ha sido favorable. Creo que lo interesante es mirar para adelante épocas de balance. En esta semana llegó Celulosa, que es atípico, ¿no? Porque no tienen los vencimientos normales, pero mostró que hay una caída en las ventas. ¿Esto se refleja en las otras acciones? Mirá, en general a nivel cotización yo veo que está todo bastante estable y quieto. La temporada nuestra, vos sabés bien que viene básicamente para los primeros días de noviembre. Obviamente vas a agarrar el trimestre donde se acható la economía, pero siguen las caídas de venta en muchos sectores. Algunos otros empezaron a mostrar algunos aumentos en los despachos, pero ya es más hacia fines del trimestre, con lo cual no creo que se reflejen en los balances que vienen. Yo creo que si uno espera mejores resultados debería ser para el último trimestre del año, ya entrado en el 2017. La industria cayó 4,5%. Sí. Esto, las acciones industriales acá, ¿lo has manejado? ¿Crees que hubo ventas o es época de buscar posicionamiento de papeles? Mirá, yo noto mucho interés en nuestro mercado, sobre todo de inversores jóvenes, te estoy hablando de gente sub 30, con mucha ansia de invertir y eso le está dando al mercado, digamos que algún sostenimiento en los precios. La verdad es que son precios donde hay que tener cuidado. Hemos valorizado, si uno agarra lo que valían las empresas. ¿Estás queriendo decir que se adelantó el mercado con respecto? Yo digo que el mercado tuvo una expectativa favorable a los cambios políticos que vienen para la región y a las perspectivas futuras que haya. Pero la sensación que tengo es que hay muchos price earnings muy altos, ¿no? Entonces habría que tener cuidado porque la primera corrección puede sufrir bastante el patrimonio de la gente. Si hablamos nosotros de la obra pública, ¿no? Que va a motorizar muchas empresas que cotizan en bolsa, cosas J. Minetti, Di Casa, tenemos Caputo,
bueno, y otra más. ¿Cómo ves ahí por sectores? Vamos a hablar un poquito. ¿Cómo ves ese sector? ¿Cómo ves el sector financiero, bancario? No, yo en líneas generales el mercado tengo la sensación de que cualquier toma de ganancia que tenga va a ser interesante para tomar posición. Estaría bueno ver que esa reactividad que me estás comentando se vea reflejado en los números de las empresas, que hoy todavía no lo vemos. Ni lo vamos a ver por unos 6 meses más, por lo menos. Y después tengo aquellos que no tienen inversión al riesgo, son los bonos, tanto bonos en dólares como en pesos. Ahí tenés órdenes, ves que hay algunos que se están saliendo de un bono para entrar en un papel quizás con futuro. Mirá, nosotros en Mayoral, que es la firma donde yo trabajo, tenemos mucho más inversiones en acciones que en bonos. Realmente a las tasas de retorno que tienen los bonos, la gente está eligiendo mucho colocar en pesos, porque rápidamente en un par de meses, mientras el tipo de cambio no se mueva, se han hecho de la tira anual de un bono dolarizado, entonces es como que tienen disponibilidad de su dinero mucho más fácil y tienen acceso a comprar acciones con mucha más velocidad. Alexis, tanto la tasa de interés de las LEBAC como el dólar están ahí en una meseta. ¿Esto ayuda al mercado o también lo intranquiliza? No, a mí me da la sensación de que cuando uno vende una posición tiene una alternativa muy viable de colocar el dinero y estar un poco fuera de mercado, con lo cual eso no solamente que tuvo el impacto en la actividad económica, sino en la actividad bursátil también. Así que bueno, para terminar, entonces tenemos por ahora cautela. Muchísima. Y mirando el 2017, ahí... Yo sí, la sensación tengo la sensación de que llegando a más cerca de las elecciones del año que viene nos vamos a encontrar con dos escenarios muy marcados en cuanto a la macroeconomía y la micro. Creo que vas a tener una macroeconomía mucho más ordenada de lo que lo tenemos hoy. La micro va a seguir en dificultades, pero con algunos sectores mucho más motorizados y bueno, esperemos que eso, un poco despejada la duda si puede ganar las elecciones de medio término el gobierno, siga motorizando las inversiones. Alexis, gracias por haber venido. Nosotros vamos a una nueva pausa. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Último bloque de este Compro o Vendo y lo vamos a hacer a toda orquesta. Te tiro esa responsabilidad, Paula Prenrow. Un gusto tenerte aquí de nuevo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, escuchamos casi factor común de este programa, dos cosas que son por lo menos anticipadas por el mercado. Que en diciembre quizás 80% de chance haya una suba de tasas en la Fed, que calme el horizonte, bueno, por fin se va a dar. Y lo segundo, eso ya repercutió en los bonos largos dolarizados argentinos que tuvieron un impacto fuerte. La pregunta sería, ¿ya está o falta más? Bueno, no lo sabemos. Obviamente le ha pegado a toda la deuda emergente la suba de tasas en Estados Unidos. Hemos vuelto a estar mirando todo el día la tasa del bono a 10 años, que no la estábamos mirando. ¿Es verdad? ¿No? Me hace acordar a otras épocas en las que mirábamos todo el tiempo la tasa del bono a 10 años. Volvió a acercarse casi a 1,80, era un nivel que no tenía desde junio y claramente está mostrando que se viene la suba de tasas. Eso le pegó a todo lo que es deuda emergente. Hemos visto caídas, quizá caídas un poco más altas en la Argentina, en los bonos de mayor plazo, en dólares, que también eran los que más habían subido, ¿no? Entonces vimos caídas en Brasil,
caídas en el resto de los emergentes, y en Argentina quizás caídas un poquito más altas, pero creo que obedecían a que veníamos de valores más altos, ¿no? Sí, quizás es más fácil explicar cuando uno mira una secuencia, de dónde arrancó, a dónde llegaron a valer y cuánto valen hoy. Exacto, podemos decir un bono largo de Argentina bajó $3, un bono largo de Brasil bajó 2. ¿No? Hubo momentos en los que la baja fue mayor, quizá, pero en promedio podemos decir que estamos en esos niveles. En ese camino uno empieza, no digo a cuestionar, pero a meter sobre la mesa también la gran emisión de deuda argentina, que creo que están aprovechando una ventana enorme que les está dando el mundo, bienvenido así sea, pero también va engrosando ese número de deuda con respecto al PBI. Sí, yo lo que creo es que no ha habido una preocupación específica sobre Argentina, porque ¿por qué lo podemos decir a eso? Porque lo que son los bonos del tramo medio o los bonos cortos en dólares no sufrieron, no han tenido caídas. La bolsa la hemos visto tocar incluso máximos y mucha demanda por todo lo que son activos en pesos. Así que no creo que esto obedezca la corrección que han tenido los bonos más largos a un cuestionamiento sobre la Argentina o sobre el nivel de endeudamiento que ha tenido la Argentina, que es cierto que ha aumentado varios puntos del producto este año, que se esperaba que eso sucediera, que era una ventaja con la cual Argentina llegaba el nuevo gobierno, ¿no? Y que se iba a elegir ese camino este año para el financiamiento, para tratar de solucionar el otro tema que tiene la Argentina, que es el tema inflacionario, y bajar la emisión de pesos. Te llevo, antes de entrar a los pesos, pasamos por otra moneda, el euro, porque otra noticia de esta semana fue la emisión de 2.500 millones de dólares al 5% o al 3,80, creo, depende del plazo. ¿Quién hace mejor negocio, la Argentina tomando a esta tasa o el inversor a esta tasa en euros? Creo que la colocación en euros fue también un signo de interrogación que se prendió porque fue la única colocación que después de licitada bajó un poco su precio, ¿no? Entonces decían, bueno, acá se acabó el apetito por la Argentina. Yo creo que la colocación en euros está dentro de todo lo que está haciendo la Secretaría de Finanzas, que es ir armando curvas de rendimiento para cada moneda, ¿no? Para que tengamos curva de rendimiento en dólares completa, de soberanos, de subsoberanos, curva en euros, curva en pesos a tasa fija, tasa variable. Creo que eso era el objetivo. Los bonos en euros me gustan, no son para cualquier tipo de inversor, cada inversor tiene su instrumento. Me parece que para el inversor minorista quizás no se siente a veces tan cómodo con esa moneda, que también tiene más incertidumbre en su evolución. Sabemos que estamos hoy con un mundo en donde el dólar se sigue revalorizando, ¿no? Porque Estados Unidos es la economía que está creciendo, es la que está subiendo la tasa de interés. Hay hoy divergencias en las políticas monetarias de los principales bloques y eso sigue favoreciendo al posicionamiento en dólares. Y es una manera de canalizar a los inversores europeos que también estuvieron ausentes del mercado argentino, por lo menos por 15 años, y es darle una ventana también para que ingresen. Vamos a la curva de pesos, porque se emite también un bono, otro nuevo bono, siguen estirando la curva, y realmente el mercado está convalidando a tasas del 17-18% anual en pesos la expectativa inflacionaria que tiene el gobierno. ¿Lo ves una manera de abaratar costos en vez de suscribirle BAC todos los martes, etcétera, comprar este bono directamente? Bueno, eso sería puesto desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Desde si es más eficiente que sea el Tesoro quien salga a colocar pesos o si lo es el Banco Central. Me parece que tienen que combinarse entre los dos y eso está bien, ¿no? Una de las cosas que hemos ido evaluando este año ha sido cómo ha ido creciendo el volumen del EVAX, ¿no? Está bien que el Banco Central se concentre en el tramo corto y solamente vaya hasta el plazo de 252 días y le deje al Tesoro las emisiones más largas en pesos. Es lo normal. Lo que pasa es que nosotros venimos de muchos años de no estar acostumbrados a eso. Entonces, después de la exitosísima colocación del bono a 5 años, vino ahora la de 7 y la de 10 años, que también, como decíamos recién, no es para cualquier tipo de inversor, que tiene que entender un inversor por qué me voy a colocar a larguísimo plazo a una tasa del 18 cuando me puedo colocar al corto plazo a una tasa del 26, ¿no? Hay que tratar de tener ahí la cabeza enfocada en que quien compra instrumentos a tasa fija en pesos de largo plazo es porque está convalidando, ¿no? La expectativa desinflacionaria
que está, digamos, que es la política que está tratando de llevar adelante el Banco Central junto con el gobierno. Creo que no está quizá destinado al inversor minorista, ¿no? Tiene cierta sofisticación tratar de entender por qué la tasa larga, ¿no?, es mucho más baja que la tasa de menor plazo. Es que también, ahora pongámonos del lado del inversor, que teóricamente el consejo, al menos más fácil desde el punto de vista de rendimiento, es, mira, por ahora te conviene suscribir cada 30 días y renovando la LEVAC porque estás al 20 y pico de tasa y no hace falta estirarse tan a largo plazo. Porque es abrupta esa diferencia, que era lo que me marcabas recién. Pero también cuando veo la calidad del inversor que está comprando deuda larga, digo, mirá si me quedo solo 3, 4, 5, 6 meses a este nivel de tasas altas y después me caen abruptamente. Viendo el proceder del Banco Central, y voy a la pregunta concreta, viendo el proceder del Banco Central, ¿la baja esta de tasas de LEVAC va a ser lenta o nos podemos encontrar una sorpresa que un día del 26 o del 24 o del 23 baje al 17, 18 de golpe? Bueno, no es lo que dice el relevamiento de expectativas, ¿no?, que va haciendo la autoridad monetaria. No se está esperando esa baja abrupta. Ya llevamos 3 semanas en las que el Banco Central no toca la tasa de interés, ¿no?, porque está concentrado en alinear las expectativas de inflación que ellos han establecido en las metas con las expectativas de inflación que tiene el mercado. Hoy el mercado todavía no le termina de creer, ¿no?, a las metas, al 17% del año que viene. Y además sabemos también que se va a implementar a partir del próximo mes el nuevo cuadro tarifario. Hay que ver cómo va a impactar entonces en la tasa de inflación de los próximos 2 o 3 meses y puede haber ahí cierta volatilidad. Es que también lo tendríamos que tomar como dato, porque lo que dice el presidente del Banco Central es que vamos a tener tasas de interés real positivas. Entonces, siempre una LEVAC o las tasas de corto, las de caución bursátil incluso, van a estar por encima de la inflación. Y desde ese punto de vista, quizás yo sigo insistiendo lo mismo y me pongo en primera persona, que me conviene tomarme el trabajo de renovar siempre esta letra y mantenerlo y no irme a un bono largo en pesos. Exacto, bueno, yo creo que hoy la recomendación, por lo menos nuestra, para nuestros clientes, es ir renovando la LEVAC de 35 días y si quiero irme más largo en pesos, prefiero un bono que ajuste por SER. Por ejemplo, el BONSER, que es un bono a 5 años, ¿no?, que me da una TIR del 3% real más la inflación, donde entonces no estoy tomando quizás el riesgo del éxito de la política desinflacionaria del Banco Central, que obviamente que si es exitosa, te va a haber ido mucho mejor ex post con el bono a tasa fija, porque hoy el mercado, en la evaluación que hace los bonos a tasa fija, está considerando que no va a ser el sendero de metas de inflación. Pero lo que me estás ofreciendo está muy bien, porque finalmente es jugar a ser el propio Sturzenegger, de apostar a 3 puntos por encima de la inflación. Exacto, o si no, poner digamos, dentro de mi cartera de instrumentos, un porcentaje pequeño en los bonos a tasa fija, porque si esa estrategia del Banco Central es exitosa, yo voy a tener la apreciación. Pero es un riesgo que tomar a un plazo muy largo, que hay que acostumbrar quizá la cabeza para eso, ¿no? Como, en este caso, representante, porque la mayoría de tus clientes vienen del retail, ¿no?, del público minorista, el tema del sinceramiento fiscal, ¿está cambiando la conducta de los inversores a la hora de invertir? ¿Vos tenés precios distorsionados o no por el sinceramiento fiscal o hasta ahora no pasa nada? Yo creo que no hemos visto todavía, o sea, la sobredemanda de bonos por el efecto del sinceramiento la venimos viendo desde hace varios meses, o sea, la mayoría de los clientes ya se ha ido posicionando en títulos argentinos en las cuentas que va a sincerar porque sabe que es lo más eficiente para no pagar impositivamente bienes, para no pagar renta financiera para el día después, ¿no? Así que creo que la demanda existe y no es que se va a concentrar ahora en los últimos 2 meses al momento de ingresar al blanqueo, de que se empiece a efectivizar, ¿no?, el ingreso. Me parece que esas carteras ya se han ido posicionando en los activos a lo largo de todo este año, ¿no? Cuando ves a la mayoría, un censo en la mayoría de tus clientes, ¿cuántos ves posicionado en bonos? ¿Cuánto una cartera hoy un argentino es en bonos y cuánto en acciones? Nosotros tratamos de orientarlos a que sea un 70% renta fija y un 30% en renta variable. Obviamente que hay distintas predisposiciones al riesgo, ¿no? Orientamos eso, ¿por qué? Porque la renta fija para un inversor minorista le asegura un flujo cierto,
¿no? Mientras que la renta variable siempre tienen que comprar a un precio menor al cual después venden, ¿no? Eso no quiere decir que no lo vayamos modificando de acá en adelante. ¿Por qué? Porque una vez que los bonos ya han caminado y han tenido un largo recorrido, quizás el 2017, con la reactivación económica, en un año político, ¿no? Donde el gobierno de Macri va a buscar lograr el éxito en las elecciones que le aseguraría después hacia adelante, ¿no? Un plazo más largo para implementar muchas de las reformas, no vaya a ser el año de las acciones, ¿no? Y entonces ahí sí empezará a aumentar ese porcentaje, siempre y cuando el inversor tolere ese riesgo también, ¿no? Otra de las novedades, sos muy joven, pero tenés ya alguna experiencia en el mercado para vivir algo raro, sobre todo para nosotros, esto de tener un panel líder, con 23 acciones, que también populiza mucho más al mercado y hace que mucha gente antes no invertía sino era panel líder. Y ahora el panel líder se extendió un montón. Va a llegar un momento que va a ser más el panel líder que el panel general, pero eso está incentivando a la gente que se anime a acciones que antes ni se animaba. Bueno, hay mucha búsqueda de papeles diferentes a los tradicionales, digamos que los papeles petroleros o las energéticas o los bancos, que fueron las únicas recomendaciones que fuimos dando durante 2 o 3 años, era, digamos, monotemática la recomendación, porque eran los papeles que tenían volumen, que eran más representativos y que reflejaban en cierta manera el riesgo de la Argentina, ¿no? Me parece que ahora se empieza a ensanchar el horizonte o la cantidad de papeles que hay. He visto mucha demanda sobre papeles específicos apostando a sectores. Hemos visto lo que ha sido Juan Minetti, Mirgor, San Miguel, ¿no? Y mucho interés de los inversores en no solamente invertir en esos papeles, sino también en conocer a qué industrias se dedican, ¿no? Qué es lo que hacen estas empresas. Déjame, no digo nivel de crítica, pero exigirle al sistema, vos como parte del sistema de mercado de capitales local, preguntarte si los brokers hoy están a la altura de la circunstancia de cubrir ese tipo de acciones, porque antes era lo que recomendaban la mayoría, porque todos cubrían las líderes, banco, las energéticas, las 2, 3, 4 petroleras y punto. Si se expande, invierten en research para seguir también a un montón de empresas que a veces no son líderes, no porque no sean buenas, sino porque precisamente no las cubren. Bueno, ese es el desafío, creo, hacia adelante de un mercado que tiene que seguir creciendo. No solamente este año ha crecido mucho en instrumentos, va a tener que crecer en analistas. Obviamente, antes no se podía repagar. No pagaba el sueldo, claro, porque no había demanda sobre ese papel, que cuesta mucho hacer un buen análisis por fundamentos de una acción, cuesta mucho trabajo hacer, uno tiene que zambullirse de lleno en qué es lo que hace la empresa, tratar de entender cómo funciona su estado de resultados, qué variables afectan, ¿no? a esa compañía. Me parece que hoy van apareciendo, por ahí todavía no son los research hiperprofesionales que uno quisiera tener, pero empieza a haber más información, empiezan a sistematizarse esa información, uno empieza primero con una hojita muy breve y luego va haciendo mucho más análisis. Es lo mismo que también otro gran desafío es el análisis de toda la deuda subsoberana, ¿no? Antes teníamos mucho concentrado en el análisis de los bonos soberanos y ahora tenemos que también hacer mucho hincapié en estudiar que no todas las provincias son iguales, ¿no? De por qué por una provincia yo voy a pagar... A ver, hagamos un ejercicio práctico para tratar de, casi clase, educando al inversor, llamemos este segmento. Suponete que te digo, quiero invertir, no sé, en bonos de la provincia X. ¿Qué es los 3 primeros tips que tengo que mirar antes de invertir ese bono? ¿Qué tengo que mirar de la provincia? Bueno, es que uno cuando va a comprar un bono, el principal riesgo que tiene es el riesgo de default, ¿no? Después vamos al riesgo de tasa, pero el principal riesgo es el de default, que es que el emisor no me pague. Entonces lo que yo tengo que mirar es la situación fiscal de esa provincia y también ver si ese bono me está ofreciendo alguna garantía en particular, ¿no? Porque hay algunas de las provincias que emiten bonos que están digamos, protegidos por las regalías, entonces también tengo que ver cuál es la garantía que me ofrecen y cuál es la calidad de esa garantía y de qué depende esa garantía. Claro, el tema es que
no sé en tu historia, pero sí lo vi en otros países, pero no lo vi en Argentina. En algo se puede discutir el Chaco, pero de provincias que hayan defaulteado por sí solas. No, es que uno supone que está atrás el soberano, que además está, en el caso de la Argentina, tiene que autorizar cada emisión que haga en moneda extranjera cualquier provincia, ¿no? Con lo cual existe la percepción de que hay un paraguas, ¿no? Que protege que frente a un eventual default de una provincia va a salir la nación a cubrirlo. Pero lo que yo digo es que más allá de eso, que es una percepción y que está bien que exista, es poder entender entre los distintos créditos. Ciudad de Buenos Aires tiene incluso un rendimiento menor en muchos casos al rendimiento del soberano. Nunca defaulteó, ¿no? Y eso se refleja en sus precios, del riesgo del emisor, ¿no? Y hay otros que están mucho más correlacionados, entonces hay que ir mirando a la hora de comprar. Esa es una de las cosas que hay que mirar con detalle. Gracias por la clase, Paula. Un placer. Nosotros nos vamos a ir despidiendo y agradecerle al sistema bursátil argentino que trata de difundir de esta manera lo que considera una de las cosas más importantes para la Argentina: el financiamiento a través del mercado transparente de capitales. Señores, nosotros nos reencontramos el próximo domingo en otro programa que se llama Compro o Vendo.